Un millonario amargado por las Navidades no salía de casa. Pero cuando una niña petó a su puerta, no creerás lo que hizo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, tu apoyo nos ayuda a seguir creando más vídeos para ti. Y si te gusta el contenido, por favor darle like. Gracias por estar aquí. En un pequeño pueblo, rodeado por el silencio del invierno, vivía un anciano llamado Don Esteban. Don Esteban era una persona amable y generosa, cuya bondad se hacía evidente en su trato hacia los demás. Su vida había estado marcada por la empatía, y a menudo se mostraba dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba. Sin embargo, había en él una especie de reserva emocional, un aire de melancolía que se hacía palpable especialmente en Navidad. Durante el resto del año, se le veía a menudo paseando por las calles del pueblo, con una sonrisa tímida, saludando a los niños que correteaban o ayudando a los vecinos con algún recado. A todos les había mostrado su bondad, sin pedir nada a cambio. Era un hombre generoso, de esos que siempre tenían una palabra amable o un gesto de apoyo. Pero cuando llegaba diciembre, las cosas cambiaban. Se cerraba en su casa y no abría la puerta a nadie, sin importar cuán festiva estuviera la ciudad a su alrededor. Su casa, siempre cubierta de nieve, estaba con las ventanas cerradas, incluso cuando el aire fresco y navideño invitaba a abrirlas. Don Esteban no salía nunca durante la Navidad, y aunque todos sabían que era un hombre amable de buen corazón, pocos entendían la razón de su retraimiento en esos días tan especiales. Los habitantes del pueblo, que siempre lo recordaban con cariño, no sabían muy bien por qué se volvía tan distante en la Navidad. Algunos murmuraban que había algo en su pasado que lo había marcado, algo oscuro que lo mantenía atrapado en esos días fríos y solitarios. Y aunque don Esteban no hablaba sobre ello, quienes se atrevían a acercarse más a él, sentían que detrás de su mirada perdida había una historia dolorosa que le había marcado profundamente y ese sufrimiento se avivaba cada diciembre. Una tarde, cuando la nieve caía lentamente sobre el pueblo y las luces brillaban en las casas vecinas, una niña llamada Clara, vecina de don Esteban y que había crecido viéndolo desde su ventana, decidió hacer algo que podría cambiarlo todo. Clara era una de esas personas que siempre veía el bien en los demás, y sentía que algo debía hacer para que don Esteban no pasara otro año solo, encerrado en su casa. Así que, con un paquete pequeño en sus manos y un brillo de esperanza en los ojos, se acercó a la casa de don Esteban. Caminó por el sendero cubierto de nieve, se detuvo frente a su puerta, y con una mano temblorosa, tocó el timbre. Don Esteban, desde dentro, la escuchó y se quedó en silencio. Por un momento, pensó en ignorar el sonido, como siempre lo hacía, pero algo en esa niña, en su presencia tan cálida y sincera, lo hizo levantarse lentamente. Abrió la puerta, y allí estaba Clara, con una sonrisa tímida pero llena de la inocencia de la Navidad. «Buenas tardes, don Esteban», dijo Clara, extendiendo el paquete hacia él. «Mi mamá me dijo que la Navidad es para compartir, y yo quiero compartir algo con usted. Es algo pequeño, pero con mucho cariño». Don Esteban miró el paquete sin decir nada. Durante un largo momento, sus ojos se clavaron en la niña, como si tratara de recordar algo, algo que estaba a punto de escapar de su mente. Con una mano temblorosa, tomó el paquete. Clara lo miró, y sin dejar de sonreír, dijo: «Solo quería que supiera que, aunque no siempre hablemos, siempre está usted en nuestros pensamientos». La niña se despidió con una mirada cálida, y sin esperar respuesta, se marchó. Don Esteban se quedó en la puerta, mirando el paquete entre sus manos, pero no se atrevió a abrirlo de inmediato. En lugar de eso, se fue a sentar junto a su ventana, observando la nieve que caía, mientras el sonido lejano de los villancicos llegaba a sus oídos. Esa noche, mientras el viento aullaba en el exterior y las luces de las casas del pueblo se reflejaban en la nieve, don Esteban se quedó frente al fuego, el paquete aún en sus manos. Un suspiro largo escapó de sus labios, y por un momento, dejó que su mente vagara a un lugar lejano, al pasado, a los recuerdos que aún dolían y que nunca había querido enfrentar. La Navidad siempre lo había hecho retroceder a un momento que no podía compartir. Había una sombra, un trauma que lo había marcado profundamente. Algo que había sucedido muchos años atrás, algo que había perdido y que, al recordar, lo sumía en un dolor tan profundo que prefería encerrarse en su casa, aislado del mundo. Pero esa noche, con el paquete de Clara frente a él,
sintió una leve chispa de algo que había olvidado, la posibilidad de sanar. No sabía si estaría listo para enfrentarlo, pero en lo más profundo de su ser, algo se removió. Tal vez la Navidad no era solo un recordatorio de lo que había perdido, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Quizás podría, algún día, mirar al pasado sin miedo. Y con esa pequeña esperanza en el pecho, abrió el paquete. Dentro, encontró una figura de madera, tallada con cariño, que representaba un árbol de Navidad. Un símbolo de vida, de crecimiento, de nuevos comienzos. Aunque no tenía todas las respuestas, don Esteban sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de luz que lo invitaba a salir de la oscuridad, aunque fuera solo un poco. Esa Navidad, don Esteban no salió de su casa, pero por primera vez, dejó que el frío fuera más liviano y que su corazón, aunque temeroso, latiera con un poco más de esperanza. Y aunque su trauma aún seguía ahí, sin ser revelado, algo en él empezó a cambiar, gracias a ese pequeño gesto, esa estrella de esperanza que Clara había colocado en sus manos. Pasaron los días y Clara seguía observando la casa de don Esteban con detenimiento, esperando que su acto hubiera hecho el efecto deseado. Esperaba que se produjera una señal que le indicara un cambio en su vecino. Un simple paseo por el pueblo, un adorno en una de sus ventanas o una simple luz en el porche sería suficientes para creer que el milagro se había producido. Pero nada de esto tuvo lugar. El corazón de Clara se entristeció y esa misma noche se sentó junto a su abuela, como lo hacía siempre cuando la Navidad llegaba. La abuela, una mujer de cabellos plateados y ojos llenos de sabiduría, la miraba con cariño, sabiendo que su pequeña nieta era tan curiosa como llena de corazón. Pero esta vez, Clara parecía más callada de lo normal, como si algo la hubiera tocado profundamente. «Abuela», dijo Clara en voz baja, «¿por qué don Esteban siempre está tan triste en Navidad? Quisiera saber qué le pasa. Le llevé un regalo, pero no creo que lo haya abierto». Él solo me miró, como si algo le doliera mucho. La abuela, que siempre había sido la guardiana de los secretos del pueblo, suspiró suavemente. La tristeza de Clara la conmovió, pues sabía que la niña ya intuía que había algo más en la historia de don Esteban que no se podía decir fácilmente. Así que, con una mirada sabia, le acarició la cabeza y le dijo: «Mi querida, te contaré una historia. Una historia que, quizás, te ayude a entender por qué don Esteban actúa de la manera que lo hace, especialmente en estas fiestas». Clara, intrigada, se acurrucó junto a su abuela, dispuesta a escuchar. Don Esteban, cuando era joven, tenía una vida llena de luz y alegría, como tú y como todos los que ahora vivimos aquí. Estaba casado con una mujer maravillosa, Isabel, y juntos tenían un hijo pequeño, Miguelito. Era un niño travieso y alegre, siempre correteando por el pueblo con su risa contagiosa. Don Esteban, Isabel y Miguelito eran muy felices, especialmente en Navidad. Cada diciembre, decoraban su casa juntos, colgaban guirnaldas, hacían galletas y cantaban villancicos. No había día más esperado para ellos que el 24 de diciembre. Clara escuchaba atentamente, sin interrumpir, mientras la abuela continuaba con voz suave. Pero un año, cuando el viento ya anunciaba el invierno y la nieve comenzaba a caer, una Navidad fue diferente. Don Esteban, su esposa Isabel y Miguelito iban de camino para ver las luces de Navidad del pueblo vecino. El viaje era corto, solo un par de kilómetros, pero esa noche la carretera estaba especialmente peligrosa. Había nevado mucho, y las calles se cubrieron de una capa de hielo traicionera. Don Esteban, que siempre fue un hombre responsable, conducía con cuidado, pero de repente, en una curva, un coche que venía en sentido contrario perdió el control y chocó contra ellos. La colisión fue terrible. Clara se apretó las manos, el corazón palpitándole en el pecho, sintiendo el peso de las palabras que su abuela compartía. La mujer que iba en el otro coche y don Esteban sobrevivieron, pero Isabel y Miguelito, que solo tenía 10 años, no tuvieron la misma suerte. El accidente les arrebató la vida en un instante. Don Esteban quedó solo, con un vacío tan grande que no pudo llenar ni el paso de los años ni el cariño de aquellos que lo rodeaban. Nadie pudo comprender su dolor, porque no era solo la pérdida de una esposa y un hijo. Era como si el alma de don Esteban se hubiera quedado atrapada en ese día,
congelada en el mismo instante en que vio a su familia perderse para siempre. La abuela pausó, mirando a Clara con una mezcla de ternura y tristeza en sus ojos. Clara no sabía qué decir. El corazón le dolía al imaginar el sufrimiento de don Esteban. Ella había conocido al hombre amable y tranquilo que vivía en la casa vecina, pero no sabía nada de su dolor. Desde entonces, Clara, continuó la abuela, don Esteban ha vivido con una sombra en su corazón. En Navidad, cada recuerdo de esos momentos felices con su esposa e hijo se vuelve más doloroso. Por eso, en estos días, se encierran sus puertas y se cierran sus ventanas. No porque no quiera ver a los demás, sino porque la Navidad le recuerda lo que perdió. No ha podido olvidar, ni tampoco ha podido perdonarse por no haber hecho más, por no haber podido salvarlos. Clara escuchaba en silencio, entendiendo finalmente por qué don Esteban se alejaba tanto. La tristeza de su abuela la envolvía como un manto de dolor, pero también un manto de comprensión. Sabía que él no quería ser cruel, que no quería ser distante, pero el dolor de la pérdida era tan grande que no podía superarlo. Pero, abuela, dijo Clara con voz suave, ¿hay alguna forma de ayudarlo? No quiero que siga tan triste, tan solo. La abuela sonrió, acariciando la cabeza de Clara con ternura. El tiempo y el amor son los que, poco a poco, ayudan a sanar las heridas del corazón, mi niña. Don Esteban tiene que encontrar su propio camino, pero a veces, un pequeño gesto, un poco de luz, puede hacer que alguien vuelva a creer que todavía hay esperanza, aunque sea por un momento. Tú hiciste algo muy hermoso, al llevarle ese regalo. Tal vez no cambie todo de inmediato, pero con cada acto de bondad, de cariño, se va tejiendo una red que puede, algún día, darle la fuerza que necesita para abrir su corazón de nuevo. Clara pensó en sus palabras, mirando por la ventana hacia la casa solitaria de don Esteban. Ella sabía que la Navidad era más que luces y regalos, más que fiesta y alegría. Era también un tiempo para la sanación, para recordar y para dar sin esperar nada a cambio. Con esa reflexión, Clara se acurrucó más cerca de su abuela, y juntas miraron la nieve caer, con la esperanza de que algún día, tal vez, don Esteban pudiera encontrar paz, y que su corazón roto pudiera, al fin, sanar. Esa noche, después de escuchar la historia de su abuela, Clara no pudo dormir. La tristeza la envolvía como una manta pesada. Estaba preocupada por don Esteban, por cómo se había quedado atrapado en su propio dolor, como la Navidad le recordaba lo que había perdido, como vivía solo en su casa sin poder dejar ir el pasado. Y lo peor de todo, pensaba Clara, es que nadie lo entendía realmente, ni siquiera ella, que quería ayudarlo. Se giró en la cama y miró al techo. La imagen de don Esteban, sentado en su silla frente a la chimenea, con el arbolito de madera que ella le había llevado, no se le salía de la cabeza. Era un hombre bueno, un hombre que había sufrido tanto y que, de alguna forma, la había tocado con su tristeza. Clara sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Quería hacer algo, algo más, para ayudarlo, para devolverle la esperanza. Fue entonces, en medio de la quietud de la noche, cuando una idea brilló en su mente. Una idea tan simple, pero con la capacidad de tocar algo profundo en el corazón de don Esteban. Clara se levantó, sacó sus patines de esquiar del rincón donde los guardaba y los observó por un momento. Eran sus patines favoritos, los que había usado toda su vida, aunque ya estaban algo desgastados. Se le ocurrió que podría hacer algo para que don Esteban se sintiera útil, para que pudiera hacer algo por ella. Sin pensarlo dos veces, Clara cogió los patines y los examinó. Las cuchillas, que solían ser tan afiladas, estaban dobladas y no servían para patinar. Era perfecto, tenía la excusa ideal para ir a la casa de don Esteban sin parecer intrusa. Así que, en un susurro, decidió que esa sería su forma de acercarse a él, de romper el hielo que tanto lo mantenía encerrado en su dolor. Al amanecer, cuando la nieve comenzaba a relucir bajo los primeros rayos de sol, Clara se levantó sigilosamente, sin despertar a su madre. Se puso su abrigo, y con los patines en las manos, salió a la fría mañana. Cruzó la calle hasta llegar a la puerta de la casa de don Esteban. El aire invernal y las huellas de nieve le daban una sensación de solemnidad. Golpeó suavemente la puerta, esperando, no sin cierto nerviosismo, que él la recibiera.
Don Esteban abrió la puerta con su habitual lentitud. Cuando vio a Clara, su mirada se suavizó, pero no dijo nada. La niña, con voz quebrada, le habló. «Buenos días, don Esteban», dijo, mostrando tristeza en su rostro. «Mis patines se han roto, las cuchillas están dobladas. Mamá me dijo que no tenemos dinero para comprar unos nuevos hasta el próximo año, y mis amigos se van a ir a patinar y yo no voy a poder ir con ellos. No sé qué hacer. Y también, don Esteban, las navidades ya no son igual para mí sin poder patinar. Ya no sé qué hacer». Don Esteban la miró en silencio, notando la sinceridad de sus palabras. Había algo en su tono, algo en su tristeza que lo hizo detenerse. Clara, sin saber cómo, había tocado una fibra de su ser. Como si, por un momento, el dolor de su propia pérdida se hubiera encontrado con el dolor inocente de una niña que también sentía la ausencia de algo importante en su vida. Con una pequeña sonrisa triste, don Esteban se agachó para mirar los patines. «Lo siento mucho, Clara», dijo, mientras examinaba las cuchillas dobladas. «No puedo arreglarlos. Están demasiado dañados. No puedo prometerte que te ayude a patinar hoy». Clara, con los ojos brillando de tristeza, asintió lentamente. «Lo entiendo», susurró, casi en un suspiro. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Luego, don Esteban la miró con suavidad. «Espérame un momento», dijo, con voz firme pero tranquila. Don Esteban entró en su casa y Clara, confundida, lo observó mientras se alejaba. En pocos minutos, regresó con una caja de madera bajo el brazo. La caja era vieja, desgastada por el tiempo, y cuando la abrió, Clara vio unos patines muy distintos a los suyos. Eran patines antiguos, con las cuchillas completamente pulidas, pero con un diseño que ya no se veía en las tiendas. «Estos», dijo don Esteban, «son los patines de mi hijo, Miguelito. Eran suyos. Los usaba para patinar cuando era pequeño, antes del accidente». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, pero continuó: «Nunca los quise tirar. No lo pude hacer. Y creo que ahora es el momento de que alguien los use». Clara miró los patines con asombro. No sabía qué decir. El gesto de don Esteban, aunque lleno de dolor, le hizo entender lo profundo de su generosidad. Aquellos patines, que alguna vez habían sido los de Miguelito, ahora eran suyos. Eran un regalo lleno de historia y de amor. ¿Puedo usarlos?, preguntó Clara, con voz temblorosa pero llena de gratitud. Don Esteban asintió lentamente. «Sí, claro. Pero cuídalos bien. Son valiosos». Clara no podía creer lo que estaba pasando. Tomó los patines, los acarició suavemente y miró a don Esteban, quien la observaba con una mezcla de tristeza y orgullo. «Gracias, don Esteban», dijo con una sonrisa tímida, la cual, por primera vez en mucho tiempo, iluminó su rostro. La niña se fue caminando por la nieve, con los patines en las manos, mientras don Esteban la miraba desde la puerta. Un sentimiento profundo de calma lo invadió. Sabía que, de alguna manera, a través de ese pequeño gesto, Clara le había mostrado lo que la Navidad realmente podía ser: un momento para dar, para sanar, para seguir adelante. Antes de llegar a su casa, Clara se paró, se giró lentamente y vio que don Esteban ya había cerrado su puerta. Estaba decidida a hablar con don Esteban, a abrir su corazón de una vez por todas. Ya no podía soportar verlo sufrir en silencio, como si el dolor de su pasado lo hubiera atrapado para siempre en una prisión invisible. Se dirigió de nuevo a su casa. Cuando llegó a la puerta de la casa de don Esteban, respiró hondo y tocó suavemente. La puerta se abrió lentamente, y don Esteban, con su rostro serio pero lleno de una tristeza profunda, la miró. Clara, con una mezcla de valentía y ternura, comenzó a hablar, sin mirar hacia atrás, como si sus palabras fueran el único puente entre ellos. «Don Esteban», dijo Clara, con la voz un poco temblorosa, «sé lo que sucedió. Mi abuela me lo contó todo, lo del accidente, lo de su mujer y su hijo. Y aunque no lo entendiera todo, ya sabía que algo le pesaba en el corazón». Ella hizo una pausa, tomando aire.
Pero el verdadero motivo por el que vine a su casa no fue por los patines, sino porque no puedo vivir viéndolo sufrir. Yo no quiero verlo solo, no quiero que las Navidades sigan siendo solo un recuerdo doloroso para usted. El silencio se instaló entre los dos, y Clara continuó, casi susurrando, lo que quiero decir es que, por el gesto que tuvo conmigo, el de ofrecerme los patines de su hijo, sé que la llama de la Navidad aún está dentro de usted, aunque no lo crea. Y me duele ver cómo se va apagando cada año. Sé que aún puede sentir esa luz y su calor, deje que crezca para que poco a poco vaya sanando su dolor. Las palabras de Clara, tan sinceras y llenas de ternura, llegaron a lo más profundo de don Esteban. En ese instante, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Ella no podía más, el peso de sus propias emociones la sobrepasó. Cerró los ojos, y sin poder contenerse, se echó a llorar. Corrió hacia él y, sin pensarlo, lo abrazó con todas sus fuerzas. Era como si todo el amor y la tristeza que llevaba dentro se fusionaran en ese abrazo, como si ambos, a través de ese gesto, pudieran entenderse sin necesidad de palabras. Don Esteban se quedó paralizado por un momento, pero luego, al sentir el calor de Clara, sus brazos se abrieron, abrazándola con una fuerza que sorprendió a la niña. En ese momento, algo se rompió en él. Las lágrimas, que había estado conteniendo durante años, comenzaron a caer sin cesar. Lloró como nunca antes lo había hecho, por su esposa Isabel, por su hijo Miguelito, por el dolor que había guardado durante tanto tiempo, por la niña que le había mostrado que todavía había espacio para la esperanza. Clara, entre sollozos, seguía abrazado a él, dejando que sus lágrimas se mezclaran. No dijo nada más, porque en ese abrazo, en esa unión de almas, ya lo había dicho todo. Nadie había mostrado a don Esteban tanto cariño, tanta comprensión, como lo hacía Clara en ese momento. Y fue en ese abrazo cuando él entendió que la Navidad no había muerto en él, solo había estado esperando un pequeño gesto para volver a encenderse. Cuando, finalmente, las lágrimas de ambos cesaron y el silencio volvió a caer entre ellos, Clara, con la voz quebrada pero llena de determinación, le dijo, no puedo soportar verle así. Tiene que venir el día de Navidad a mi casa. Mi madre estará feliz de que lo haga. La Navidad no puede seguir siendo solo un recuerdo triste para usted. Tiene que compartirla con nosotros. Don Esteban la miró, aún con el rostro marcado por el llanto, y dudó por un momento. Parecía que el peso de tantos años de soledad y dolor le impedía dar el siguiente paso. Pero al final, con una sonrisa débil, aceptó. Está bien, Clara. Iré a tu casa, dijo, con la voz aún quebrada, pero con un destello de esperanza en los ojos. Pero, tengo una condición. Clara lo miró, intrigada. ¿Una condición? Don Esteban la miró fijamente, casi con una chispa de picardía, y luego dijo, mañana, a primera hora, quiero que vengas a mi casa. Quiero que me ayudes a poner las luces de Navidad, tanto dentro como fuera de la casa, y montemos el árbol juntos. Yo ya no sé hacerlo solo. Pero tal vez, con tu ayuda, pueda hacer que mi casa vuelva a tener ese espíritu navideño. La cara de Clara se iluminó instantáneamente. Sí, claro que sí. Vamos a hacerlo. Al día siguiente, Clara llegó temprano a la casa de don Esteban, y juntos comenzaron a decorarla. Con su guía, Clara colgó las luces en las ventanas y en el jardín, creando una atmósfera cálida y alegre. Luego, se dirigieron al salón, donde colocaron un gran árbol de Navidad que don Esteban tenía guardado en su garaje. Juntos lo decoraron con esferas y cintas brillantes, riendo y disfrutando del proceso. Don Esteban, como si hubiera recobrado algo que había perdido hace mucho, se sumergió con Clara en la tarea con entusiasmo. Desempolvó un viejo tocadiscos, lo conectó, al poner un disco de villancicos, la música llenó la casa, trayendo consigo la nostalgia de tiempos pasados. Finalmente, cuando terminaron de montar el árbol, don Esteban preparó un chocolate caliente con galletas para ambos. Se sentaron frente al fuego, mirando el árbol resplandeciente. La sonrisa de don Esteban, aunque tímida, fue la más sincera que Clara había visto en mucho tiempo. Era como si la Navidad, con su magia y calidez, hubiera vuelto a encenderse en su corazón. Gracias, Clara, dijo don Esteban,
con una voz suave pero llena de gratitud. Gracias por darme la oportunidad de sentir otra vez la Navidad. No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí tan bien. Clara sonrió, sabiendo que, aunque el camino de la sanación era largo, en ese momento don Esteban había dado un gran paso. Ya no estaba solo. Y tal vez, solo tal vez, ese pequeño gesto de amor podría ser el principio de algo nuevo, algo lleno de esperanza, para ambos. La Navidad había vuelto a su vida, y con ella, la promesa de que, a partir de ese día, no tendría que vivir más atrapado en su pasado. Los años pasaron, y con cada Navidad, la relación entre Clara y don Esteban se fue fortaleciendo. Cada Navidad ambos se reunían con entusiasmo para decorar la casa de don Esteban, cada vez con más alegría y esmero. Ya no era solo una tradición, sino un rito lleno de amor, de recuerdos compartidos y de un espíritu navideño que resurgía año tras año, inquebrantable. Cada diciembre, Clara llegaba temprano a la casa de don Esteban, con la nieve cubriendo el suelo y el aire frío que anunciaba la llegada de la Navidad. Juntos, comenzaban con la colocación de las luces, que cubrían la fachada de la casa y se extendían hacia el jardín, creando un resplandor acogedor que podía verse desde lejos. No faltaba nunca el gran árbol de Navidad, que don Esteban montaba con la ayuda de Clara, quien se encargaba de colocar las decoraciones más altas, mientras él se encargaba de las más bajas. Entre risas y bromas, colocaban las esferas brillantes, las cintas doradas y las estrellas en la cima del árbol. Había algo mágico en esos momentos, como si el espíritu navideño se apoderara de ellos y de la casa entera. El viejo tocadiscos, que ya se había convertido en un elemento inseparable de las festividades, nunca dejaba de sonar. Los villancicos, con sus melodías familiares, llenaban cada rincón, y la casa se impregnaba del aroma cálido de la madera y el chocolate caliente. Don Esteban, que durante tantos años había estado distante de todo lo relacionado con la Navidad, ahora se sumergía en la música y en los preparativos con un brillo en los ojos que Clara nunca había visto en él antes. Cada año, parecía que la Navidad lo tocaba un poco más, le devolvía un pedazo de la vida que había perdido y que, gracias a Clara, había vuelto a encontrar. Y no solo se limitaban a decorar entre ellos dos. La casa de don Esteban, durante esos días previos a la Navidad, se convirtió en un refugio para todos los vecinos. El gran ventanal de la sala se llenaba de luces que brillaban en la oscuridad del invierno, y las puertas de la casa siempre estaban abiertas, como una invitación a todos los que pasaban por allí. Don Esteban, con una calidez renovada, les ofrecía a los transeúntes una taza de su delicioso chocolate caliente, y con una sonrisa genuina les daba la bienvenida a su hogar. Nadie se iba de su casa sin una dosis de alegría, un abrazo cálido y una sonrisa en su rostro. Clara, por su parte, no dejaba de acompañarlo, siempre dispuesta a ayudar y a compartir ese pequeño pedazo de magia que la Navidad había vuelto a traer a la vida de don Esteban. Juntos, se aseguraban de que nadie quedara fuera de esa fiesta, de esa calidez que solo una verdadera tradición navideña podía ofrecer. La gente, que había conocido a don Esteban como un hombre reservado y algo solitario, ahora lo veía como el alma de la Navidad, el hombre que, a pesar de sus cicatrices, había encontrado una forma de compartir su amor con el mundo. En esas Navidades, la casa de don Esteban se convirtió en un punto de encuentro. Los niños se reunían para cantar villancicos frente al árbol, los adultos se quedaban charlando alrededor de la chimenea, y todos, sin excepción, se sentían bienvenidos. Clara, ahora ya una joven, se convertía en la mano derecha de don Esteban, su confidente y amiga. A medida que pasaban los años, el espíritu navideño se mantenía vivo, no solo en la casa de don Esteban, sino en todos aquellos que compartían esos momentos con ellos. Ya en sus últimos años don Esteban fue perdiendo poco a poco su virgo físico y era Clara la que se encargaba de todo. Fue en esta época cuando sentado junto al árbol, y, mientras el fuego crepitaba, relataba pequeñas anécdotas sobre su familia, las que le habían dado tanto amor y las que, a pesar de todo, seguían viviendo en su corazón. Clara, lo escuchaba con atención, agradecida por la oportunidad de conocer esa parte tan profunda y significativa de su vida. A veces, las lágrimas se asomaban a los ojos de don Esteban, pero no eran lágrimas de dolor, sino de un amor que no se había ido, que había sobrevivido al paso del tiempo. Clara, que siempre había visto a don Esteban, a pesar de su edad, un hombre fuerte y saludable,
ahora observaba con resignación cómo en estos últimos años la llama de la vida se le iban apagando. Fue un día frío de enero cuando Clara recibió la noticia. Don Esteban, su querido amigo y compañero de tantas navidades, había partido. Había dejado este mundo tranquilo, como siempre había vivido, rodeado del silencio de su hogar. Clara no pudo evitar sentir un vacío profundo en su pecho. Aunque sabía que este día llegaría más pronto que tarde, no estaba preparada para enfrentarlo. Don Esteban tuvo un funeral sencillo rodeado por todos los vecinos del pueblo. Algunos se despidieron de él con lágrimas en los ojos y otros con una sensación de paz, sabiendo que el anciano había dejado una huella imborrable. Clara fue la encargada de dirigir unas palabras a los asistentes, en las que resaltó su vida de generosidad y amor sabiendo que su recuerdo perdurará. Al finalizar el acto, uno de los asistentes que no conocía de nada se acercó a ella. Se identificó como el abogado personal de don Esteban y le dijo que don Esteban le había encargado como última voluntad que le hiciera entrega de una carta. El abogado introdujo la mano en uno de los bolsillos de su chaqueta y sacó una sobre blanco que le dio a Clara. Clara esperó a estar en la intimidad de su dormitorio para abrir la carta. Estaba escrita con la misma letra firme y cálida de siempre. Al abrirla, comenzó a leer. Querida Clara, comenzó la carta, si estás leyendo estas palabras, es porque mi tiempo ha llegado. Ya no estoy en este mundo, pero no quiero que llores por mí. Ahora estoy en el lugar donde siempre soñé estar, junto a Isabel, mi amada esposa, y mi pequeño Miguelillo, a quienes tanto he echado de menos. Quiero agradecerte de todo corazón por haber sido el rayo de luz que iluminó los últimos años de mi vida. Cuando pensaba que todo estaba perdido, tú apareciste, y con tu amistad y con tu amor por la Navidad, me diste el valor de seguir adelante. Sin ti, estoy seguro de que me habría ido mucho antes. En agradecimiento por tu gran amistad, he decidido dejarte en propiedad mi casa. Esta casa que, con el tiempo, ha sido testigo de tantos momentos hermosos, de risas y recuerdos, es ahora tuya. Pero te pido algo muy especial, quiero que, cada Navidad, sigas decorando la casa como lo hicimos juntos, con el gran árbol de Navidad, con las luces que brillan en cada rincón, y que en el viejo tocadiscos nunca dejen de sonar villancicos. Que la Navidad, el espíritu de lo que compartimos, nunca se apague. En cuanto a mis ahorros, los dejo destinados a obras sociales, para aquellos que más lo necesiten. Lo que yo no pude dar durante mi vida, espero que tú lo hagas por mí, y que sigas el legado de generosidad que siempre traté de mantener. Te dejo todo mi cariño y gratitud, y te pido que no olvides que, aunque ya no esté, mi espíritu seguirá contigo, siempre. Con todo mi amor. Don Esteban. Las lágrimas de Clara cayeron sobre la carta, empapándola de una tristeza infinita. Ya no podía escucharlo, no podía ver su sonrisa ni sentir su abrazo cálido, pero las palabras de don Esteban seguían vivas, y su legado no se desvanecería. Sabía que debía cumplir con su deseo, y lo haría con todo su corazón. A lo largo de los años, Clara cumplió al pie de la letra las instrucciones de don Esteban. Cada Navidad, su casa se transformaba en un lugar lleno de luz, de magia, de alegría. Decía que siempre que veía las luces brillar en el jardín, sentía que él estaba allí, sonriéndole desde algún lugar. El árbol de Navidad se erguía con orgullo en la sala, adornado con las mismas esferas, las mismas cintas doradas, y el tocadiscos nunca dejaba de sonar, llenando la casa con villancicos que todos conocían. No solo mantuvo viva la tradición en la casa de don Esteban, sino que también se dedicó con amor a las obras sociales. Con el dinero que él había dejado para ayudar a los más necesitados, Clara organizaba eventos benéficos, recolectaba alimentos y ropa, y se aseguraba de que aquellos que más lo necesitaban tuvieran al menos un poco de calor y esperanza en sus vidas, tal como don Esteban hubiera querido. A lo largo de los años, la casa se llenó de recuerdos. No solo los suyos, sino también los de las personas que pasaban por allí, las que se reunían a disfrutar de un chocolate caliente, de una tarde de villancicos y de risas. La gente del vecindario, que tanto había querido a don Esteban, continuaba acudiendo a la casa cada Navidad, y todos, sin excepción, sentían el espíritu del hombre que había logrado transformar su dolor en un faro de luz para los demás. Clara, al mirar las luces de Navidad, al escuchar los villancicos, sentía que, de alguna manera,
Don Esteban estaba a su lado, guiándola, sonriéndole, y sabiendo que ella había cumplido con su legado, que la Navidad seguía viva en su corazón. A lo largo de su vida, cada año, ella hacía todo lo posible para honrar esa amistad única, para asegurarse de que el espíritu de Don Esteban, tan generoso y lleno de amor, continuara iluminando el mundo. Y cada vez que veía el árbol de Navidad brillando en la sala, sabía que su querido amigo seguía con ella, en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada villancico que sonaba en el viejo tocadiscos. Don Esteban, aunque ya no estaba, había dejado una huella imborrable en la vida de Clara, y esa huella, como la luz de las estrellas, seguiría iluminando su vida, y la de todos los que se acercaran a ella, durante toda su existencia. Así concluye la historia de Clara y Don Esteban, un relato de amistad, generosidad y el poder transformador de la Navidad. A lo largo de los años, Clara no solo mantuvo viva la tradición de Don Esteban, sino que también compartió con todos los que la rodeaban el legado de amor y esperanza que él le dejó. En cada luz, en cada villancico, en cada abrazo, Clara supo que la Navidad no es solo una fecha, sino un sentimiento que se cultiva en el corazón, un faro que ilumina hasta los rincones más oscuros de nuestras vidas. Queridos amigos, quiero agradecerles profundamente por acompañarme en esta hermosa historia. Ha sido un placer compartirla con ustedes, y me siento muy afortunado de contar con cada uno de ustedes en este canal. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo son los que hacen posible que sigamos creando estos momentos de magia y emoción. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les deseo a todos unas Navidades llenas de luz, de amor y de momentos especiales con sus seres queridos. Recuerden que, como nos enseñan Don Esteban y Clara, la Navidad vive en cada uno de nosotros, y siempre podemos compartirla con quienes más lo necesitan. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que la magia de la Navidad siga iluminando sus corazones.